tal? Bienvenidos a Homilia Podcast. Hoy estamos haciendo el podcast desde San Antonio, en la iglesia Adonai. Esta iglesia nació hace un tiempo atrás. Sí. Y tengo el privilegio enorme de presentarles a José Ledesma. A él lo conocimos, lo conocí en Tulsa, Oklahoma. Fuimos a un evento de Asambleas de Dios de plantación de iglesias. Nos sentamos en la misma mesa, estuvimos platicando un buen rato. Resulta que los dos somos mexicanos, hablamos español, conectamos instantáneamente y tiempo después seguimos en contacto, nos seguimos mandando mensajes y pues ahora quisimos tomar un tiempo para poder estar aquí en su iglesia, estar con él y pues grabar un podcast. Y José, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? Muy bien, saludos a todos, bendiciones de parte del pastor José Ledesma. Muy bien, tranquilo, relajado. ¿Todo bien? ¿Contento? Sí, claro. Gracias por estar aquí. Iglesia, es un privilegio tenerlos. No, gracias a ti por recibirnos. Y cuéntanos, ¿cómo es que empieza todo esto? Más bien, cuéntanos desde el principio. O sea, tu papá es pastor, Sí, mi vienes papá de familia pastoral. Sí. ¿Cómo empieza? ¿Cómo fue tu formación, tu llamado, todo esto? Sí, bueno, pues mi papá son pastores en México, en Piedras Negras, Coahuila. Y pues nosotros tuvimos el gran privilegio de nacer en el Evangelio. Muchas veces personas dicen, hijos de pastores podrán decir, es bien difícil, y yo digo todo lo contrario. Sí. Yo digo, es una grande bendición para mí. Entonces, si hablamos de mi llamado, cómo empezó, miren que yo mi primera predicación tuve el privilegio de hacerla a los 3 años. ¿Y cómo fue eso? Mi papá siempre han tenido negocios. Y en el negocio de afuera, yo me acuerdo, porque mi papá tiene los cassettes, no sé si se acuerdan de los cassettes de antes. Los cassettes. Bueno, pues los que nos están viendo, a lo mejor unos no, ¿verdad? Sí. Pero los otros sí. Entonces ahí yo hice mi primer predicación y mi papá me grabó. Entonces yo ya después de grande, de 6 o 7 años más, entendía yo que ese era mi llamado. Yo mira lo que yo andaba diciendo y sin ensayar, un niño en 3 años, ¿verdad? Sí. Y dije, ¿sabes qué? Yo tengo como que el llamado de predicar, yo tengo ese... Y de ahí empecé en la formación, digamos. Ajá. Y años después, te casas, Sí, formas una familia. gracias a Dios, sí, tengo la bendición. ¿Y cómo fue eso de estarte acomodando con tu casa, con tu nueva familia? ¿Qué tan importante es tu esposa Claro. en tu vida y ahora que tienes una iglesia y un ministerio? ¿Qué tan importante es tu esposa? Pues mira, cuando ya vengo yo a la ciudad de San Antonio, vengo en la edad de 16 años. Estando aquí, hago una llamada a un amigo mío. Yo le digo amigo porque era mi pastor de jóvenes, pero yo lo consideraba más como amigo, ¿verdad? Sí. Entonces él viene y radica en San Antonio, Texas, y lo primero que hago es hablarle, hey, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Y dijo, pues me hice pastor ahora, de ser pastor de jóvenes. Entonces cuando yo llego a la iglesia, y pues mi esposa va a ver esto. Ahí estaba tu esposa. Ahí estaba mi esposa, pues no era nada, ¿verdad? Entonces estaba tocando una hermosa mujer el piano. Y digo yo, padre, yo la vine a buscar y sin ella no me voy. En tu nombre. Entonces, de ahí pues empecé yo a hablar un poquito con ella y de volada me identifiqué. Y lo que siempre hacemos los hijos de pastor, soy hijo de pastor, ¿verdad? Claro, o sea, claro, sí. Se la solté. O sea, no estás hablando con cualquier persona, es que es un hijo de pastor. Sí, se tenía que decir y se dijo, le dije. Sí. Y de ahí empecé yo a hablar con ella y todo eso. Duramos 5 años de noviazgos. Ajá. Después me caso. Ahora, casas? Exacto. Ella pues tiene, la familia de ella también son pastores, sus papás, sus hermanos también. Y entonces a lo mejor cuando tú le dijiste soy pastor no le sorprendió pues tanto. No A tanto, ver si no, pues... pero ya, tal vez no tanto, Sí. ¿verdad? Y pues soy músico porque toco poquito, ¿verdad? Entonces yo le dije, estaré bien padre después, o sea, en el proceso de noviazgo, ¿no? Ajá. Imagínate que yo anduviera predicando y tú cantando y tocando. Y gracias a Dios se ha cumplido, porque cuando me invitan a predicar siempre la llevo yo con ella, siempre trato de siempre hacer eso. Y pues ahí ha sido bien fundamental en mi crecimiento como espiritual, porque también tenemos luchas y pruebas y siempre he estado de ese lado de ella como el soporte que dicen, ¿verdad? Ayudarme y todo eso a crecer, basado también a las experiencias que ella ha tenido, ¿verdad? Y también que hemos madurado juntos. Esa es una gran bendición que tenemos, que hemos estado creciendo juntos. Sí, y niños. Sí, tenemos 3, una niña de 15 años,
un niño de 6, que es la primera niña se llama Ashley. Y tenemos el tremendo Anthony, de 6 años. Digo tremendo porque es tremendo. Si estuviera aquí, yo hubiera tumbado todo. Sí. Y hubiera tumbado todo. Y tengo una bebé de 1 año, 3 meses, se llama Jasmine. Y pues por medio de Jasmine ha nacido también Adonai Church. Ahorita hablamos más adelante de eso. Pero de ahí pues tengo 3 hermosos. Tres hijos. 3 hijos. Tu esposa. Ahora, vienes de familia pastoral. Sí. ¿Qué tan importante ha sido tu papá, tu mamá para tu vida, tu formación? Sí, no, pues honestamente, yo siempre lo he dicho que si no fuera por ellos, si ellos no hubieran tomado el llamado de Dios, pues yo no estaría en este momento aquí hablando. O sea, yo siempre he dicho que el aceptar el llamado de Dios afecta a tus generaciones. Entonces, ellos decir, ¿sabes qué? Sí, sí acepto el llamado. Ellos sabían que dentro de su Sí. descendencia iba a haber ministros, iba a haber personas que iban a adorar a Dios, cantantes y todo eso. El aceptar el llamado. Entonces, yo le digo a mi papá, yo soy el primer fruto tal vez de ahí. Eso es muy importante porque a lo mejor mucha gente no entiende lo trascendental que es. Exacto. Seguir a Jesús, obedecer el llamado que Dios ha puesto en la vida de uno. Porque como dices, el Señor no solamente cambia la vida de tu papá, de tu mamá, sino tu vida. Exacto. Tu vida. Eres salvo porque ellos dijeron que sí al Señor. Ahora tus hijos conocen a Jesús. Y todo empezó por entonces es muy importante todo eso. Sí, y una de las cosas que dice mi papá, o sea, estás levantando lo que yo sembré. Ajá. Entonces yo siempre digo a mi esposa, hay que darlo todo en el ministerio, porque si aún así somos bendecidos, nos sentimos unas personas bendecidas, ¿qué será de nuestros hijos? Porque es muy importante la ley de la cosecha, ¿verdad? Entonces nosotros, yo siempre le digo, y bromeo con mi niño, el Anthony, y le digo, tú vas a llegar a lugares que yo nunca llegué. Y dice, ¿a dónde? Y le digo, a lugares que yo nunca pisé, tú los vas a pisar. Y oro por ellos en las noches. Yo oro por mi nena, la chiquita, por la grande. Digo, que Dios te use 1000 veces mejor que yo. Que llegues a escenarios donde yo tal vez yo nunca o solamente que yo soñé. Entonces es bien importante el sí al llamado de Dios. Sí, ¿verdad? sí. Entonces eso es una de las cosas. Si estamos aquí es por Dios, pero por el decir a ellos que sí al llamado. Sí. Me imagino que el haber nacido en un hogar pastoral, aparte de ser muy lindo porque uno experimenta el cariño de los hermanos, claro, también uno hereda esa presión, ¿no? Sí, sí. Que el pastor tiene cierta presión y ahora el hijo empieza a crecer, empieza a dar dotes de potencial, de algo, entonces ahora uno también empieza a tener cierta presión. Y luego te casas, conoces a tu esposa, sí, y tienes niños. Exacto. Platicando antes y en Tulsa, tu esposa y tú nos comentaste que tienes una niña especial. Sí. Hace tiempo también fuimos a comer con algunos líderes y unos pastores, y uno de los muchachos sentados en la cena me dice, es importante tener hijos, porque cuando tienes hijos conoces una faceta de Dios que no puedes conocer si no tienes hijos. Es cierto. Tú tienes una hija especial. ¿Cómo ha sido? ¿Es complicado? ¿Es difícil? ¿Cómo te ha ayudado eso a ti a acercarte a Dios? ¿Y cómo te ha ayudado a ti con tu esposa, con tus otros hijos? Cuéntanos un poco cómo ha sido todo ese proceso. Claro que sí. Bueno, Jasmine pues nació hace 1 año, 3 meses. Nosotros estábamos en una campaña en México, pues predicando. Terminó la campaña y mi esposa tenía 22 semanas de gestación, ¿verdad? Y entonces nosotros, pues bien contentos porque acabamos de ver el poder de Dios manifestarse haciendo la voluntad pues, de Dios, obedecer sí al llamado, porque ya predicábamos nosotros, o sea, siempre estuvimos activos en las cosas de Dios, pero nunca como pastores, siempre como apoyadores, ¿verdad? Y entonces terminamos de predicar y mi esposa empieza a sentirse mal.
Sí. Entonces, nosotros estamos en México, pues queremos que la nena nazca en Estados Unidos porque radicamos en San Antonio, Texas. Claro. Entonces, cuando pasamos al puente, nosotros, mi esposa empieza a notar que la bebé no se empieza a mover. Entonces, cuando entramos en el puente, llega la ambulancia, ¿verdad? Por ella. Y la ambulancia lo primero que me dice, la nena se murió. ¿Qué es lo que le dices a Dios en ese momento? Entro en un estado, porque no puedo mentir, en estado de frustración. Uh-huh. Porque acabamos de ver milagros. Sí. O sea, vienes de un momento, vienes de bajar de ver la cara de Dios igual que... Literal, que quisiera yo a alguien que estuviera mal en ese día para sanarlo ahí, por Dios, porque sí vimos algo bien poderoso. Entonces cuando me dice el paramédico, ¿sabes qué? La nena no se mueve, la nena creo que murió. Y mi esposa, ¿qué pasó? Le dije, todo va a estar bien. Uh-huh. Entonces vamos hacia el hospital. Y mi esposa entra en un estado de coma en ese proceso. Y me dicen, oye, la nena la tuvimos que extraer. O sea, a pedazos. Usan una tipo aspiradora, vacuum. Sí. Entonces, la nena la fracturan demasiado, pero la nena pues ya estaba muerta. Uh-huh. Entonces me dicen a mí, gusta verla, o sea, quiere ver su bebé. Y eso fue bien difícil, Pastor Gerardo, ver a tu hijo de esa manera. Uh-huh. Entonces en ese momento, cuando me dicen que mi nena fallece, pues yo entro como en shock, ¿verdad? Y decir, Padre, acepto tu voluntad. Yo siempre lo he dicho, que la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la de nosotros. Porque en una ocasión yo me acuerdo que Job le quiso cuestionar a Dios y le dijo Jehová, le dijo, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el universo? O sea, teníamos que aceptar la voluntad de Dios. Entonces, pero es difícil en procesos así. Entonces, cuando pasa esto de Yasmin, y yo voy y la miro y le tomo foto y hago un video y empiezo a llorar, ¿verdad? Quebrantado. Estoy en el quirófano y le digo, Padre, gracias por permitirme verla, ¿verdad? Tengo más hijos, ya tengo la bendición de ser papá. Estoy viendo a la nena ahí. Pesaba half a pound, la mitad de un libre, imagínate, sí. Era algo así tan pequeñito. Digo, Padre, gracias. Solamente te pido, Padre, que no te lleves a mi esposa porque es parte fundamental de mi vida y tengo más niños y todo eso. Entonces yo llego, Pastor Gerardo, a la sala de emergencia, me sacan del quirófano y hago las llamadas. Hablo a mis padres, ¿sabes qué pasó esto? Oren por mi esposa Rubí, que no pase nada con ella, que Dios me la traiga, que esté bien y que salga bien del quirófano y todo eso. Pero en ese proceso me acordé lo que mis papás me habían enseñado, que en todo tiempo nosotros tenemos que ser unos adoradores. Uh-huh. Entonces, en ese proceso yo me hinqué. Y siempre lo digo, cuando platico testimonio de Yasmin, yo quería que alguien me tocara nomás. Ajá. Y me dijera, todo va a estar bien. Yo quería sentir ese calorcito, ¿verdad? Y yo volteaba, a la sala de emergencia y no miraba nada, que es bien raro. Los que me están viendo el video en Estados Unidos y en todas partes, está siempre las salas de emergencias llenas. Sí. Y no había nadie ahí, pero yo sabía que Dios estaba conmigo. Entonces yo me hinqué y empecé a orar y a agradecerle a Dios. Y me acuerdo que empecé a cantar alabanzas. Y me acuerdo que una enfermera pasa y me dice que ella estaba en el quirófano. Me dice, no entiendo por qué usted está agradeciendo a Dios si su Dios no le pudo salvar a su hija. Y eran unas palabras que entraban aquí duras, ¿verdad? Y decía, Padre, tú sabes lo que haces. Después de 12 minutos, voy a ser un poquito más breve porque está un poquito largo. Después de 12 minutos, escucho a alguien que empieza a gritar, Señor Ledesma. Y lo primero, Pastor Gerardo, que yo empecé a decir, mi esposa. De seguro te invadiste de un temor. Padre, ahora es mi esposa, o sea, ya sí. yo que... Lo que faltaba. Sí, haz de cuenta, y estaba adorando, estaba yo agradeciéndole, Padre, gracias. Y lógico, pues, invadido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y derramando lágrimas. Señor Ledesma, algo pasó. Y no, sientes que... o sea, como no sé si como que los deben de preparar más para hacer eso, ¿me entiendes? Porque tú dices, sientes que se me doblaron mis piernas, ¿me entiendes? Así como que todo. Y luego me dicen, algo pasó con la bebé. Cuando dicen eso, que algo pasó con la bebé, empezó a aumentar como una fe dentro de mí. Uh-huh. Algo pasó con la bebé. La bebé se murió. ¿Qué pasó? Dijo, y lo me dicen, la bebé empezó a respirar. O sea, la bebé nace muerta porque la sacan como ellos pueden y la dejan abandonadita. Porque ya no les interesa más salvar la vida de la mamá. Sí. Entonces, cuando yo voy y miro a la bebé empieza a respirar. Uh-huh.
empieza sus pulmoncitos a agarrar aire. Y de ahí, pues fue todo 7 meses de proceso con ella. Ella estuvo 7 meses en el hospital. Y en esos 7 meses vimos pues, la mano de Dios bien tremenda. Y de ahí, nosotros al ver ese milagro tan grande, porque lleva 11 cirugías, ella nace con hidrocefalia. Okay. Y también cuando ella nace, le fracturaron su espina dorsal, donde la sacaron a pedazos, sus 2 brazos y sus piernitas fracturadas. O sea, le lastimaron. Entonces ella está diagnosticada que nunca va a poder caminar, lo que dice el hombre. Voy a los diagnósticos y ahorita van a ver el poder de Dios. Entonces ella tiene cirugías de corazón abierto al primer mes, 2. Cuando hacen las cirugías de corazón abierto le afectan sus cuerdas vocales. Nos dicen que cuando le van a hacer la primera cirugía nos dicen, tiene que firmar usted porque hay una linita de una vena que si yo la llego a tocar como cardiólogo, nunca va a poder hablar la nena. Nunca va a poder comer, va a tener que comer por una sondita. Entonces pasa. El cardiólogo le toca la vena que no debe de tocar, la niña queda completamente muda. Sí. Y entonces, imagínate eso como seguidor de Cristo, como fiel a Dios y que tiene todos esos casos. O sea, fue un proceso, se los digo, de 7 meses de ir todos los días al hospital, sí, de frustración. Sí. Pero vimos también cómo el cuerpo de Cristo nos arropaba. Ajá. Vimos cómo los hermanos, es como dice mi esposa, aquí es donde los verdaderos adoradores le adoran, aquí, en las dificultades. Y nosotros alzábamos las manos en el hospital y le creíamos a Dios. Y hemos visto tantos milagros en la vida de Yasmin. Ajá. Y dime, tu niña nace especial, el Señor te la resucita, te hace un milagro en ese momento. Claro. Pero no, a lo mejor no como uno le gustaría o quisiera. Mi niña sana, que anda corriendo jugara, aquí con todos, que anda brinque y saltando y pintando las paredes y todo eso. Sino que tienes que ir, como tú mencionaste, 7 meses al hospital. Todos los días, exacto. ¿Cómo crece tu fe en Dios y tu relación con Dios? Por medio de Yasmin, nosotros mirábamos cómo ella luchaba por vivir. O sea, cómo ella luchaba, que decían los médicos, de aquí no va a salir la bebé. Y era difícil escuchar esto, pero mirábamos que salía. Entonces, Yasmin a nosotros como papás nos aumentó mucho la fe. O sea, Dios nos enseñó el amor de Dios a través de Yasmin, cómo Él puede hacerlo. Y como ella era fuerte, salía de cada cirugía. Entonces nosotros decíamos, hay que seguir adelante. Como no la deje, hay que seguir adelante. Sí. Como esté. Ahora sí es difícil porque, como dices, Pastor Gerardo, ver a alguien más, por ejemplo, ver a otra niña de su misma edad y ver que la nena hace muchas cosas y la tuya no, es complicado. Sí, ¿verdad? Sí, es difícil. Es difícil. Ver a alguien y luego ver a tu niña. Nunca pasaste por un momento de decirle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si tú tienes todo bajo control? ¿Por qué si tú tienes todo el poder? ¿Por qué? ¿Nunca te pasó eso a ti, a tu esposa? No nos pasó, o sea, nunca lo dijimos, pero tal vez en nuestra mente individualmente sí. Y nunca ella me ha dicho a mí eso. Yo nunca he escuchado ella que un por qué, ni tampoco yo. Entonces siempre has intentado mantener la actitud correcta delante de Dios. Sí, siempre. A pesar de la adversidad. Cierto, siempre. ¿Qué tan importante es eso? Yo digo que yo siempre he dicho que eso le toca el corazón a Dios. Yo soy de las personas que digo de que, por ejemplo, cuando me dijeron que fallece la nena, yo empiezo a adorar en vez de reclamar. Entonces, como por ejemplo, ¿te acuerdas el rey David? Cuando le dicen que su niño está en un proceso que tal vez va a morir y todo eso. Sí. Que cuando muere, él entra en un ayuno y después de ahí se levanta, se sacude y se da. Sí. Porque aceptó la voluntad. Se sienta a comer. Porque aceptó la voluntad de Dios. Entonces, el aceptar la voluntad de Dios, también sabes que Dios también puede hacer algo ahí. Entonces, yo siempre he aceptado la voluntad de Dios en la vida de Yasmin. Y me ayudó a mí a fortalecer mi fe y a tocarle ese corazón a Dios. Que yo voy hacia Dios no por el milagro, sino por quién es Él. Y eso me motiva a mí. Y es como decirle, y acuérdate de Yasmin. Yo te ayudo aquí y acuérdate de Yasmin. Y se ha acordado. Porque Yasmin es una niña que usted la puede ver ahorita y dice no tiene nada. La nena le cortaron sus cuerdas vocales, es imposible que ella pueda comer, ya come. Hace 2 semanas estuvo con un especialista y el especialista dice una endoscopía y le dicen las cuerdas de la niña están devastadas.
O sea, las cuerdas de la niña están cortadas, la niña no va a poder comer. Y nosotros, si supieras que está comiendo. Y dicen, la niña es muda. La niña no habla porque es imposible. Pero lo que para el hombre le es imposible, para Dios todo es posible. Entonces la nena ahora dice, mamá, papá, tenemos una mascota. Fue el primer cuando le vimos hablar nosotros a la nena, decir Coco. No el de la película, hermanos. Coco. Coco. Pasó nuestra mascotita. Dijo, Coco. Y mi esposa y yo nos volteamos. ¿Fuiste tú? No. Y la otra vez pasó otra vez y lo, Coco. Y ahí es donde nosotros dijimos, Padre, termine el milagro en ella. Así al instante, literal, nos paramos de la mesa, Padre, y empezamos a orar por ella. Padre, tú puedes hacerlo. ¿Cómo se dice? Compone las cuerdas vocales. Sí. Sóldalas, en el nombre sea Dios. Sí. Y la nena te dice papá, dice abuelita, dice Coco, dice quiero más. Ajá. Ayer en la noche aprendió a decir yes. Porque nosotros decíamos sí, vimos que se le hizo más fácil yes. Ahora dice sí. ¿Quieres algo? Yes. Entonces ya hasta habla inglés y español. Sí. Entonces, esos son los milagros de Dios, ¿verdad? Que Dios ha hecho en la vida de Jasmine. Y en lo que me hablabas, en lo complicado, sí es complicado. Por ejemplo, en trasladarla a un lugar, como ella tiene que tener ciertas máquinas, sí es complicado. Y ahí sí nosotros nos sentíamos un poquito, Pastor Gerardo, como frustrados en experimentar esto, hermanos. De que a veces nosotros nos quedábamos en iglesia y no podíamos ir porque era muy complicado transportar a mi niña. Sí. Y digo yo, ¿qué más daría yo de estar en la casa de Dios ahorita con mi familia? Y a veces las personas tienen la posibilidad de ir a la iglesia y no van. Y yo digo, ay, si supieran, o sea, y yo en ese momento, yo anhelaba, Padre, que ella pudiera estar en la casa de Dios conmigo. Y no está, o iba mi esposa y iba yo. Y a veces no valoramos eso nosotros. Ajá. Que está tu cónyuge contigo, tus hijos, alabando a Dios, cantando ahí. Y hay personas que quisieran estar y no están. Y ahí Dios me enseñó algo a mí. ¿Qué dime? Eso, de la importancia de como familia adorarlo. Que no lo veamos como un domingo más. Como que hoy toca servicio. Sí. Creo que muchas de las veces lo vemos como algo normal, como todos a nuestro alrededor están normal, mis hijos están bien, mi esposo está bien, yo estoy bien, no me falta nada, vivo bien. Entonces nos podemos dar el lujo de que, pues ahora no voy otro día. Sí. Y no nos damos cuenta. Nada, no nos damos cuenta que hay mucha gente que queriendo estar en la casa de Dios no puede estar porque a lo mejor físicamente no puede estar ahí. Y yo creo que a través de tu niña, creo que tú has aprendido a conocer a Dios. Sí, claro. A través de tu niña. Y no solamente eso, sino todo lo que Dios ha hecho en la vida de tu niña. Ya habla, come. Cuando los doctores te dijeron no va a poder comer, no va a poder hablar. Pues yo creo que Dios, creo que tú has podido conocer a Dios a través de tu niña. Y creo que eso es lindo porque es en medio de estos momentos donde tienes una revelación de cómo es Dios para contigo en estos momentos. Y creo que conoces, como dijo el muchacho, otro aspecto totalmente de Dios que no conocías, que no sabías. Entonces, creo que eso es lindo. ¿Qué le dirías? Porque conocemos gente que también tiene niños así, que su niño batalla con algo. Discapacidad o algo. Claro. Ajá. ¿Qué le dirías a esas personas? Miren, yo les diría que sigan aumentando su fe, sigan creyendo aún más y como nosotros, Dios sacó algo en mí, una adoración que yo no sabía que la tenía. Ajá. Sacó algo dentro de mí que yo no sabía que tenía eso de acercarme a Dios más. Porque yo trataba de acercarme a Dios y lo hacía, ¿verdad? Pero sacó algo dentro de mí que no sabía que existía. Comunicarme con Dios de una manera diferente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que le diría yo a los hermanos que tienen un niño especial? Que sigan adelante, que sigan creyendo y que sigan aferrándose a lo que Dios puede hacer. Porque le decimos a un Dios
de fe, a un Dios de que para Él no hay nada imposible. Y mucha gente te puede decir, sí, pero ¿por qué no están así? Porque yo hasta lo he investigado. Sí, sí, sí. O sea, yo yo lo he investigado. Y en la Biblia hay una parte de la Biblia que dice que llegan los discípulos y le acercan al maestro, ¿están así por los qué? Por los pecados de sus antepasados. Y Jesús le dice, no, para que mi gloria se manifieste, ¿verdad? Pero también entendemos que hay cosas malas en este mundo, que pasan todo eso, ¿verdad? Pero entonces, una de las cosas que yo entendí cuando yo empecé a leer la discapacidad en la Biblia, entendí algo que Dios permite eso para ver su poder manifestarse en el milagro. Pero también Dios permite que personas no sean sanadas para nosotros buscar aún así más a Dios. Porque es bien fácil enamorarte del regalo. Sí. Y no del que da el regalo. Y no del que da el regalo. Y eso es lo que yo he experimentado en este proceso con una niña especial, que yo busque a Dios más intenso, independientemente si me lo va a hacer o no. Yo siempre he dicho que el mayor milagro que puede experimentar el hombre es saber que Dios lo puede hacer, aun cuando todavía no lo ha hecho. Ese es el mayor milagro, creer que lo puede hacer, aunque todavía no lo hace. Porque al final del día, el que dice es Papá Dios, ¿verdad? Sí. Y creo que es muy importante también entender que lo vemos en la historia de Lázaro. Jesús llega y llora y resucita a Lázaro. Cuando llevaba ya 3 días en la tumba y Jesús lo resucita. Todos anhelamos y deseamos tener un momento así con Dios, en alguna situación de nuestra vida, que en alguno de nuestros hijos. Pero lo interesante de la historia es que en ese momento Lázaro resucitó, ese momento, ese día Lázaro resucitó. Pero la realidad de la vida es que no siempre recuperas a Lázaro. Es cierto. Dios no siempre resucita a Lázaro. Dios no siempre hace lo que nosotros deseamos o queremos, o Dios hace el anhelo de nuestro corazón. Pero aún así, en medio de las situaciones complicadas, lo único que nos debe de bastar es que Él es soberano. Exacto. Y en su soberanía, Él sabe exactamente lo que Él está haciendo. No solamente eso, hay un texto en Deuteronomio que dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Exacto. Dios fiel. Y es en eso en lo que podemos descansar, en su fidelidad, en su bondad, en que a pesar de cómo sean las situaciones, en esos momentos complicados donde vamos a conocer lo lindo que es Dios, lo grande que es Dios, y experimentaremos otra faceta totalmente diferente que no conocíamos de Dios y que nunca lo hubiéramos conocido si no hubiéramos pasado por una situación complicada y difícil. Entonces, como dijiste, es importante seguir creyendo. Cierto. Y tener una actitud de adoración. Siempre. Sin importar lo que suceda o lo que pase a nuestro alrededor, es importante tener una actitud de adoración ante Dios, ante Él. Lo hagas o no lo hagas, duela, sufra lo que sea, mis manos siempre estarán en alto y siempre estaré de rodillas. Sí. Y agradecido por lo que tú hagas o no hagas, porque tú eres Dios y tú cuidarás siempre. De los nuestros. Entonces, esto es importante. Sí, la adoración en todo momento. Eso hemos aprendido nosotros en este proceso de Yasmín, de dejar a Dios obrar. Llegó un punto que mi esposa me decía, ya bueno, voy a llorar. Se limpió sus lágrimas en el hospital. Ella me dijo, porque al final del día que sobra es Él. Y yo acepto la voluntad de Él. Entonces nos decían, la nena va a entrar a una cirugía de cerebro, le van a tener que quitar la mitad de su cerebro, así, y volverlo a poner. Imagínate eso. Y nosotros, ok, está bien. Pero no se sienten mal, no, porque confiamos en Dios. Y si es que sabías que la nena puede ahorita morir, ¿y qué hacemos? O sea, en ese proceso nosotros comprendimos dejarle todo a Dios. Pero nuestra adoración siempre estuvo activa. Siempre activa. Y eso es importante porque creo yo que a través de tu hija tú has conocido la grandeza de tu Dios. Oh, sí. Porque una cosa es decir, Dios es grande. Y es decirle a la gente, hermanos, Dios es grande.
Y sí es grande, pero para que ellos vean que Dios es grande, Él primero tiene que ser grande para ti. Exacto. Y a través de tu hija tú has visto que mi Dios, que cuando el doctor me dijo, no va a poder comer, no va a poder hablar, o sea, haga lo que haga, dele todas las medicinas que usted quiera, llévelo al doctor que usted quiera, no se va a poder. Y lo que ves ahora tu hija, si supiera que mi hija come, si supiera que cada vez que pasa mi mascota, Coco, si supiera. Entonces creo que en esos momentos tú logras ver, Dios es grande. Sí, la fidelidad de Dios. Él es bueno, Sí, claro. es un Dios bueno que hace cosas buenas y en medio de la dificultad, Él es bueno. Sí. Y no solamente eso, me imagino que en esos momentos donde te dicen, vamos a tener que operar a tu hija, es totalmente inexplicable, pero uno experimenta una paz, una tranquilidad de parte de Dios que la gente no te lo explica. ¿Por qué estás tan tranquilo? A tu hija se te puede morir ahorita tu hija en la operación. Sí, yo sé. Yo sé, es una paz que experimentas tan grande de parte de Dios. Sí. Es lindo lo que uno experimenta. Sí, claro. Y por eso dice que sobrepasa todo entendimiento, porque no la comprenden. En una ocasión que me habla mi esposa y me dice, la nena está complicada porque se va a reventar, se va a envenenar porque no podía hacer del baño. Entonces yo estaba trabajando, porque mi esposa la cuidaba de día y nosotros de noche. Entonces de noche nos turnábamos. En ese proceso yo voy y ¿sabes qué? Voy a ir. Y fui y traía mi Biblia, hermanos. Eso quiero que quede bien grabadito ahí. Y yo no estoy en contra de la red de traer tu teléfono en la Biblia. Sí, claro. Entonces yo llego ahí al hospital y entro con la Biblia. En ese proceso, pastor, yo no podía tocar la bebé porque la bebé estaba en una incubadora y la piel era muy delgadita y te la podías traer porque se le miraban las arterias y los huesos. Entonces le digo yo, doctora, ¿qué va a pasar? Dijo, la tenemos que operar y esta operación es irreversible. De por vida la niña va a estar conectada a una manguera para hacer sus necesidades. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no acepto eso. Dije, voy a ponerme a orar. Y dije a mi esposa, después de que ellos me purificaron mis manos, y entonces le dije, ¿sabes qué? Voy a orar. Dios va a hacer un milagro aquí, en la nena. Y le decía yo a Dios, Padre, hemos orado nosotros y hemos visto milagros creativos. Hemos visto el poder de Dios manifestarse. Y he visto que tú te trajiste a Yasmín de la muerte. Hay un propósito en la vida de ella. Yo no quiero que ande predicando y ande batallando con esa bolsa aquí, Padre. O sea, yo empecé ahí. Dije, voy a orar en el nombre sea de Dios. Y empecé, dije, al Salmo 121 y empecé a alzar mis ojos a los montes donde no me socorro. Y donde pongo la manita en su vientrecito, pastor, empiezo a sentir cómo empieza a moverse su intestino, ¿verdad? Y digo, Padre, el milagro ya está hecho. Y fíjese lo que pasa. Entonces la doctora, reverente a nuestra oración, porque estaban rodeados de médicos, y fíjese, la doctora dice, voy a checar el pañal. Si no, me la tengo que llevar ya ahorita. Entonces cuando la doctora, abre el pañal, se logra ver algo ahí, como el profeta que le dice, súbete a ver que es una pequeña nube al tamaño de la palma de un hombre. Dice, y me dijo, señor Ledesma, le damos algo de crédito a la oración, porque lloré. No creas que, Padre, hacer la obra. No, lloré bajando al cielo. Ahí, sí, claro. Es tu hija. Entonces lloré a tocar el corazón de Dios. Oré por mi milagro. Ya no tenía ni voz. Y me dice ella, le damos algo de crédito a la oración, porque la persona pues era atea, no creía en Dios. Entonces cuando le pone el pamper, vienen esas palabras a mí, que me dice, le damos crédito, algo de crédito. Entonces yo le digo a ella, no, lo que Dios comienza, lo termina. Y en ese momento, la nena aventó el pamper, llenó todo ahí, la llenó a ella, a la doctora. Fíjense, porque se quiso meter con Dios, y con Dios no se juega. Algo de crédito, ahora vas a ver lo que... Y pues se vino un aguacero como decía el profeta, ¿verdad? Entonces vi un milagro creativo y en ella. Y le digo yo, ahí nos aumentaba la fe más. Y mi esposa, ¿qué pasó? Y mi esposa bien, como decimos nosotros, sacada de onda, o sea, ¿qué pasó? Mira, digo, es el poder de Dios. Ahora que voy, hermanos, yo traía la Biblia conmigo. Al otro día yo pasé, volví a entrar y me dijeron, ¿usted es el papá, usted es el ministro que oró por la niña del cuarto 74? Le dije yo, ¿es mi hija?
Digo, ore acá, pastor. Y desde ahí, hermanos, ya empezaban a decirme pastor cuando yo no lo era. Sí. Cuando yo solamente, pues yo me congregaba en una iglesia, ¿verdad? Y yo noté algo, pastor, de que ahora los cristianos tardan en identificarnos. Tardan. Porque sin Biblia yo pasaba en el pasillo, así caminaba y nadie me hablaba. Pero cuando yo traía mi Biblia, me paraban para orar. Yo dije, ¿sabes qué? A donde quiera que vaya, en área pública, yo tengo que traer la Biblia. Porque he notado que mi teléfono me salva. ¿Verdad? Yo agarro el teléfono a la tablet y todo eso, y muy bien. Claro. Y no estoy en contra de eso. Pero noté yo que en áreas públicas, por ejemplo en hospitales y eso, el traer una Biblia te distingue. Sí. Y lo noté en esos 7 meses, hasta que por las que limpiaban en el hospital me vieron con la Biblia. Ministro, mire que mi muela, ahorita oramos. ¿Me entiendes? Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Nos falta a nosotros como cristianos hacer eso. Sí, claro, claro. Y esas cosas, digo, hemos experimentado con la bebé. Dios ha sido bueno. Sí, claro, mucho. Bueno, esto concluye la primera parte con nuestro hermano José. Esperen la próxima parte muy pronto.